licuada a baja temperatura gotea sobre la corriente de aire ascendente enfriándolo. El líquido se acumula en la parte inferior de la columna y de esta forma los componentes se destilan a sus diferentes temperaturas de ebullición. Una vez separados, los gases se almacenan en grandes tanques semiatmosféricos de más de 800.000 litros de capacidad. De aquí se cargan las cisternas de oxígeno criogénico que el INDE comercializa bajo la marca Conoxia y que tendrán como destino los centros hospitalarios o las plantas de envasado de gases. La materia prima llega en cisternas a las plantas de llenado donde se produce el envasado en distintas presentaciones. El envasado de gases medicinales se realiza en una zona exclusiva, donde solo puede acceder personal debidamente autorizado y formado en aspectos de normas de correcta fabricación. Llegado a este punto, ya tenemos el oxígeno para hacerlo llegar a los centros hospitalarios y a nuestros pacientes en sus domicilios. Linde Healthcare diseña e instala la fuente de suministro óptima para el funcionamiento de cada centro hospitalario. El suministro de oxígeno medicinal en hospitales y centros sanitarios puede realizarse en forma líquida en cisternas y comprimido en botellas de distinta capacidad. Las instalaciones de gases medicinales de los hospitales permiten que el oxígeno medicinal se distribuya por todos los servicios del hospital a través de una red de tuberías y de reguladores de presión que hacen llegar el medicamento a los puntos de consumo. Todo ello controlado por alarmas de funcionamiento. Además, para los traslados internos existen soluciones portátiles que aportan facilidad en su uso y gran seguridad. Linde ha desarrollado a lo largo de los años toda la gama de productos y servicios relacionados con el oxígeno medicinal para los hospitales. Además del suministro hospitalario, ofrecemos a nuestros pacientes un servicio de oxigenoterapia en el domicilio que requiere otras formas de suministro y fuentes de oxígeno. La forma de suministro más tradicional es la botella, que puede ser fija o portátil, pero es el concentrador de oxígeno el más utilizado en el domicilio. Este funciona conectado a una fuente de energía constante y a partir del aire ambiental es capaz de separar el oxígeno del nitrógeno empleando un filtro de zeolita que permite el paso del oxígeno absorbiendo el nitrógeno. De esta manera obtenemos un gas con una concentración de oxígeno muy elevada. El concentrador garantiza una mayor autonomía, comodidad y seguridad para los pacientes. La aparición de los concentradores portátiles supuso una mejora considerable en la calidad de vida de los pacientes, aumentando su grado de independencia y la mejora de otros factores psicosociales relacionados. La mayoría pueden suministrar flujos continuos de oxígeno hasta 5 litros por minuto. Existen también concentradores de alto flujo, hasta 10 litros por minuto. Tienen el mismo principio de funcionamiento que los fijos, pero además disponen de una batería interna, algunos también de batería externa, lo que les confiere gran autonomía. Casi todos los concentradores portátiles incorporan válvulas de demanda, proporcionando gas solamente durante la fase inspiratoria. El oxígeno también se puede suministrar a los pacientes en forma líquida, en recipientes criogénicos estacionarios o nodrizas, y en portátiles o mochilas. Estas últimas permiten a los pacientes la ambulación. El flujo de salida es continuo en el caso de las nodrizas. Para las mochilas, el flujo puede ser continuo o a demanda, dependiendo del modelo. Cualquiera de estas fuentes es válida para la oxigenoterapia en el domicilio. Es el médico quien debe decidir cuál es la más adecuada, dependiendo del perfil del paciente, del flujo de oxígeno necesario, de la tolerancia a la válvula a demanda, de las horas de oxigenoterapia diarias y de la capacidad de ambulación. En la eficacia del tratamiento con oxígeno intervienen otros factores, tales como el conocimiento y la información sobre la enfermedad y los beneficios de la oxigenoterapia, el estilo de vida saludable, el ejercicio físico moderado y el cumplimiento terapéutico. Todo ello ayuda a potenciar una mayor implicación y una actitud colaboradora del paciente que se refleja en los resultados. Por ello es importante también la responsabilidad y el compromiso de la empresa prestadora de la terapia en el seguimiento del paciente crónico, evaluando el cumplimiento y la adaptación del paciente a la terapia, ofreciendo información adicional sobre educación sanitaria y cualquier tipo de apoyo que precise. No menos importante es la información que se da al médico prescriptor sobre los datos de cumplimiento y adherencia al tratamiento, de forma regular, ágil y eficiente. La administración, los profesionales sanitarios y las empresas han propiciado que los pacientes con oxigenoterapia tengan hoy muchas más opciones para llevar una vida prácticamente normal. Ahora es posible desarrollar una actividad profesional y realizar actividades de ocio que benefician su estado físico y anímico.
Por ejemplo, en España, unas 2.000 personas con oxigenoterapia viajan en avión al año, según datos de Iberia, lo que significa un gran logro. Es apasionante y muy gratificante poder atender a pacientes en todo el mundo, ser un aliado eficaz y de confianza para los profesionales sanitarios y ofrecer a las administraciones sanitarias soluciones eficientes e innovadoras. El futuro nos abre un abanico de nuevas oportunidades para ayudar a los pacientes a vivir con oxígeno. Muy bien. Yo creo que vamos a la última presentación. Por favor, Diana. Con las presentaciones. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí, sí. Muchas gracias por contar también con la parte que me toca, que es el perfil de la administración. Muchas veces los pacientes y la administración además no se sienten unidos de alguna manera, y nos une esta prestación en concreto de la que estamos hablando hoy, que son las terapias respiratorias domiciliarias, de las que ya han dicho todo lo importante los que prestan asistencia. Faltaría la versión del paciente, y yo vengo a dar una parte que es simplemente enmarcar esta prestación en lo que me han pedido, que es el marco legal. A última hora, esto es las matemáticas del viernes por la tarde. Bueno, simplemente decir que es una prestación que está financiada por la Seguridad Social, como sabéis, porque hasta hace poco pertenecía a la cartera básica, que en el anexo 3, que regula toda la cartera de atención especializada, específicamente hablaba de las técnicas respiratorias domiciliarias, como posteriormente desarrolló la orden del 3 de marzo del 99 y que sigue en vigor a día de hoy. Aunque el Real Decreto del 2012 modificó la cartera de servicios, sigue incluyendo las terapias respiratorias domiciliarias dentro de la cartera común básica, no en la accesoria ni en la suplementaria. Bueno, y hablando puramente de las terapias respiratorias domiciliarias, y aparte de todo lo que se ha comentado, que son los aspectos clínicos, asistenciales y del paciente, decir que todo esto tiene un encuadre legal, que está regulado por unos requisitos y unas exigencias para que esta prestación sea financiada por la Administración. La orden ministerial regula las técnicas de terapias respiratorias domiciliarias, cuenta con 2 anexos. Uno de los anexos de lo que habla es de las recomendaciones para las indicaciones de las terapias. Situación clínica estable, aceptación por parte del paciente, controles regulares, como comentabais, que es importante y que a veces se nos olvida, y que también sean, por parte de los pacientes, sean de obligatorio cumplimiento aquellas medidas higiénico-sanitarias que se les exijan. En caso de que alguna de estas recomendaciones no se cumpla, no será objeto de financiación, simplemente se podrá seguir prestando. También hay un anexo en esta misma orden que regula para todas aquellas prestaciones de las que hemos hablado: oxigenoterapia, ventilación mecánica, aerosolterapia y el síndrome de la apnea del sueño, una serie de criterios de indicación clínica de los que no voy a ser yo quien mencione nada más. Posteriormente, la circular del INSalud del 2000 desglosaba toda esta orden, especificando quién era el prescriptor, la vía de acceso, etcétera, etcétera, que sigue y que yo ni siquiera tengo en soporte informático, sino escaneada en mi ordenador, que es esta circular del 2000, también de aplicación todavía. Entre otras cosas, esta circular regula también quiénes y cómo han de hacer la prescripción, que es algo que en muchas ocasiones hay determinadas deficiencias por parte de los centros, de la administración, de todos, y figuran como prescripciones definitivas, prescripciones que no están realizadas por un neumólogo, que es el único que puede realizar la prescripción definitiva, a excepción de en aquellas áreas donde no haya neumólogos, y puede ser el médico de medicina interna. Bueno, en cuanto a cómo volcamos esta información y que cualquier usuario o paciente pueda acceder a ella a través del portal de salud de Castilla y León, bueno, pues esta misma orden vuelca su contenido de alguna manera, identificando cuáles son las prestaciones objeto de las terapias respiratorias domiciliarias,
qué requisitos, como decía el anexo 1, son de obligado cumplimiento para que sean financiadas por la Administración, y el procedimiento para acceder a ellas en caso de necesitar. ¿Y de qué manera gestionamos esta prestación? Pues la Ley General de Sanidad, que es nuestra Biblia, digamos, regula en su artículo 90 que aquellas prestaciones que nosotros con medios propios no podamos prestárselas al paciente pueden ser concertadas, y esta es la manera en la que ejecutamos esta prestación. En cuanto a Castilla y León, en nuestra comunidad hay un contrato y ahora mismo está en procedimiento de adjudicación, está en proceso de licitación de gestión de servicio público. Esto quiere decir que no es un contrato de suministros. La empresa está implicada con el paciente, la empresa revisa, la empresa atiende y la empresa colabora en la educación del paciente. Y los usuarios o pacientes han de exigir y han de cumplir con su compromiso en cuanto a adherencia con el tratamiento. Este contrato regula los precios, las condiciones, las obligaciones de la empresa con el paciente, las obligaciones del paciente en cuanto a adherencia al tratamiento. Es público. Cualquier información que un paciente quiera conocer, además de que la licitación de las que os estoy comentando está publicada en el BOCIL con fecha muy reciente, 4 de septiembre, publicó una corrección respecto a la publicación del 12 de agosto, lo que hacemos es publicar en el Boletín de Castilla y León un contrato de una envergadura importante, como veremos ahora, pero es accesible a cualquier persona que quiera obtener información. Esto, que es la plataforma de contratación también del Portal de Salud de Castilla y León, tiene colgados los pliegos, que son los mínimos a los que hemos de atenernos todos en cuanto al control y prestación de las terapias respiratorias domiciliarias, y de los que los pacientes, que muchas veces son desconocedores porque no sabemos trasladarles bien esa información, probablemente tenemos todos una parte de responsabilidad, pueden acceder a ellos. En todo caso, estos pliegos son lo mínimo que la empresa, los profesionales y los pacientes han de cumplir en conjunto. El documento que regula estos contratos, digamos, o los documentos que os comentaba que están colgados en ese perfil, ahora mismo como licitación activa, después estará en el histórico, y si no, dirigiéndose a la gerencia regional o a cualquier centro gestor puede obtener información. Se regula por dos documentos principalmente, que es los que os voy a comentar, que es el pliego de prescripciones técnicas, que lo que hace es hablar de todas las características técnicas del contrato, de los equipos como tal, toda una serie de características técnicas guionadas, pero también de las condiciones de la prestación del servicio, a los que el usuario probablemente tenga interés en conocer. Hay un montón de cosas que se regulan, que en ocasiones no se llevan a cabo porque, bueno, por dejadez del control de la prestación, porque el centro implicado lo gestiona un poco a su manera, pero a los que el usuario en todo caso puede exigir. Las condiciones generales de la prestación del servicio, incluido la información por parte de la empresa a los usuarios, las características que podrán darse para finalizar el tratamiento, como os comentaba, el no cumplimiento de la terapia por parte del usuario también es una causa de exclusión de la financiación de la prestación, que la empresa está obligada a cumplir con unos plazos de instalación, que la empresa está obligada a cumplir con un objeto informativo, educacional. Se trata de una prestación sanitaria. Las personas que atienden a los pacientes en sus domicilios, por lo menos una parte tienen que ser sanitarios, que os tienen que apoyar, os tienen que orientar y educar, que tienen que hacer unas revisiones trimestrales como norma general, excepto en el caso de la CEPAP. Toda esta documentación de momento no es aplicable porque es el proceso que está en licitación en este momento, pero lo será en el momento que se adjudique. Es decir, cualquier información de la que queráis disponer nos lo podéis pedir. También esta es la parte que inherente a la Administración, su responsabilidad en el control y el seguimiento de la prestación del servicio. La atención al paciente, exigimos en esta ocasión un teléfono de atención al usuario gratuito. Vosotros tenéis 24 horas al día de acceso a cualquier adversidad que tengáis, un soporte técnico siempre al otro lado de la línea, etcétera, etcétera. No voy a entrar en el contenido porque es demasiado extenso, pero muchas veces ni siquiera conocemos de la existencia de estas vinculaciones. Este es el otro documento, es el pliego de cláusulas administrativas particulares. Este documento es ya de cuestiones en cuanto a importes, precios, créditos, y estamos hablando de un expediente que le supone a la comunidad autónoma 80 millones de euros para 4 años de duración inicial, como máximo. Sobre este precio podrán ofertar las empresas una mejora, pero en todo caso estamos hablando de prestaciones de una envergadura importante. Se trata de una licitación que de apertura cubre 33.913 pacientes en Castilla y León y además reconoce un crecimiento anual.
Los precios unitarios también los regula. Como habíamos mencionado antes en cuanto a la elección del medio de soporte o del tipo de oxigenoterapia, es cierto que a veces tampoco conocemos la diferencia de precios que puede haber entre un cilindro vale de oxígeno, por cierto, que estaba en caída y que ahora está volviendo a recuperar una solicitud por el tema de la electricidad que comentábamos anteriormente, que perjudica de manera importante al paciente. Pues un cilindro vale de oxígeno, por poneros un ejemplo, es 1,80 € precio día, y un oxígeno de ambulatoria de tipo oxígeno líquido concentrador portátil son 4,84 €. Estoy hablando de precios de salida de licitación sobre los que ofertarán, pero bueno, para que podáis haceros a la idea de las diferencias entre unas prestaciones y otras. Las terapias respiratorias domiciliarias entre el año 2007 y 2013, en cuanto a gasto, ha crecido un 53% en nuestra comunidad y en oxigenoterapia en concreto un 28%. En mi servicio, que es el servicio que digamos promueve el expediente, se llama Servicio de Concertación de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, teniendo en cuenta que gestionamos unos 140 y tantos millones de euros, supone casi un 15% del total. Esta ha sido la evolución del gasto en los últimos años. Ya se ha ido reduciendo, este es el año 2009, antes os mencionaba del 2007 al 2013, se ha ido reduciendo ligeramente y en los últimos años ha sido un 20% el crecimiento en cuanto a gasto. Esto en cuanto a oxigenoterapia, que como veis están mucho más estables las cifras, porque ahora comprobaréis a qué se debe este incremento fundamentalmente. En lo que llevamos del 2014 son casi 12 millones de euros el importe. No se trata de que el aspecto económico cubra otros aspectos asistenciales, que desde luego es objeto de cualquiera de los que estamos aquí sentados y de la administración en la parte que me toca, pero sí de la responsabilidad en cuanto a la gestión eficaz del mismo. Esto que se ha distorsionado, bueno, este es el gasto, el crecimiento, como os decía, del 2009 al 2013 ya ligeramente disminuido, en torno al 20% por provincias. Bueno, simplemente os sirve para ver que no siempre es uniforme la prescripción, no siempre son uniformes las evoluciones de las diferentes terapias. Pero la base de ese crecimiento en cuanto a gasto se basa en que los pacientes que pertenecen que llevan algún tipo de terapia respiratoria domiciliaria han crecido un 42%. Os asombrará ver que ha crecido mucho más el número de pacientes que el gasto proporcionalmente, y ha sido por las características en concreto del contrato que venía prestando servicio hasta el 30 de junio de este año, que ha sido la fecha de su finalización, y que sigue prestándolo hasta que finalmente se produzca una nueva adjudicación. Es decir, que tiene su fundamento el incremento en gasto. Simplemente voy a hablar del número de pacientes de los dos grandes bloques que supone la mayor parte del importe y del número de pacientes gestionados a través de este contrato, que es la oxigenoterapia y la CPAP en concreto en el tratamiento del síndrome de apnea del sueño. La oxigenoterapia, como os decía, en los últimos años está estabilizado o no crece con tanto intensidad como otras prestaciones. Sin embargo, sí que se producen muchos movimientos entre los tipos de aparatajes para prestar el oxígeno. Como podéis ver, el concentrador ha crecido un 155%, el oxígeno líquido, aunque lo veáis aquí porque el número de usuarios es mucho menor, ha llevado un crecimiento desde el 2005 hasta el 2013 de un 386%, y habéis visto la diferencia de precio que tenían. Y sin embargo la bala ha sufrido un detrimento del 57%, y como os comentaba, ahora mismo está volviendo a repuntar porque para el usuario es un gasto muy importante un concentrador portátil en su casa, y a pesar de esa aportación por parte de la administración no subsana ni mucho menos lo que supone en gasto un concentrador en el domicilio. En cuanto a la CPAP, del año 2005 al 2013 es un 418% el incremento. Fijaros en el número de pacientes, estamos hablando de unos 33.000 pacientes de salida en esta licitación y 17.000 corresponden a la CPAP. Vale, y para finalizar y no daros mucha más guerra con este asunto, simplemente decir que en este aspecto estamos todos. Me alegra muchísimo que vengamos a un foro en el que los usuarios forman parte del mismo. Le he echado de menos, hablando aquí también, algún paciente portador de alguna de las terapias, y decir que no solo una correcta gestión cobra especial interés de cara a mantener una asistencia igualitaria y de alta calidad, viendo las evoluciones cobra un interés importantísimo de cara a mantener simplemente la prestación. Así que yo creo que es un poco responsabilidad de las 4 pilares que estamos aquí representados. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a los 4 ponentes. Yo creo que han sido, en algún caso ha habido, claro, solapamiento, pero es también difícil, ¿no? Que hablando todos de lo mismo, pues no se solapen, ¿no? La intención es que algún paciente se hubiese subido aquí, pero no he podido convencer a nadie. Sí que veo muchos pacientes veo bastantes pacientes entre el público, y yo creo que es momento de que alguien pregunte o que nos diga alguna duda o que nos transmita alguna inquietud, ya que no se han atrevido a subir aquí. Pues, bueno, había alguno que no le hubiese importado, pero es médico también, entonces eso no vale. Lo que vale es que fuera un paciente, lógicamente, que no tuviera, digamos, una vinculación profesional, ¿no? Era en lo que se trata un poco de ver. Yo creo que, efectivamente, subid por favor los 4 ponentes, y vamos a empezar a ver si alguien se lanza a hacer alguna pregunta. Salustiano, venga. Vamos a ver, yo no hablo como médico jubilado, voy a hablar como paciente. Yo utilizo una CEPAP hace 5 años, mi médico de cabecera es el doctor Graciliano, y al principio utilicé la mascarilla, la cual me producía conjuntivitis, me producía un dolor en las cervicales, yo me creí que era la vejez, una artrosis, y me he dado cuenta que luego no lo era por otro motivo, y además me producía escapes que eran un poco molestos, despertaban alguna vez a mi mujer, que aún dormimos en la misma habitación. Entonces opté por utilizar las olivas. Carburo Metálico me proporcionó unas olivas que efectivamente eran caras, pero no eran buenas porque eran un poco armatroste. Luego opté yo por comprarme, ¿no? Y compré al final unas de una casa inglesa que se llaman Resmed, que son flotantes y se acoplan muy bien, son unas olivas. Desde hace un mes me dice mi mujer, aún tengo que ir a Graciliano a que lo vea, que he empezado a roncar otra vez, aunque no hago ninguna apnea. Y mi pregunta es, porque hace 20 días no habéis hablado, me encontré con un amigo mío que se ha operado en Suiza, en Zúrich, y no habéis hablado de la operación para la apnea del sueño. Me gustaría que hablarais algo. Y luego, la otra cosa no tiene nada que ver con la medicina, pero me he dado cuenta cuando la compañera del SACIL ha subido ahí, que para la CEPAP el gasto diario es entre 1 euro y 0,80, parece ser. Es que estamos hablando del nuevo expediente en tramitación. Bueno, pero es entre 1 euro y 0,80. ¿Has visto ahí, primer tramo? Un 36% del total del gasto. Sí, bueno, sí, pero escucha. El gasto diario es entre 1 euro y 0,80. Es que ese es el precio que va a salir. Bueno, pero escucha una cosa. Una CEPAP media a un ciudadano le viene a costar 400 euros. No te digo una CEPAP de alta calidad. ¿Qué quiere decir? Que si el INSACI compra una CEPAP por 400 euros, que es lo que le va a costar, porque son 360 euros un año, podéis hacer como con las sillas, que las alquiláis o las dejáis de uno a otro. Entonces, por el precio de un año, compráis una máquina que os va a durar 4 o 10 años. Y luego se la podéis dar. O sea, es un ahorro de un 400%. Ahora vamos a ir contestando las preguntas. La primera pregunta, yo creo que la primera parte es para José Manuel, yo creo. Sí, bueno, José Manuel, el micrófono. Sí. Las intervenciones quirúrgicas en la apnea del sueño. Hoy, sí, para un grado medio. Sí, la verdad es que las intervenciones quirúrgicas, antiguamente había una intervención clásica que no llegó a tener ningún tipo de resultado, o un resultado muy controvertido. Actualmente la tendencia en pacientes sobre todo que tienen un problema de síndrome de apnea del sueño no moderado, sino grave sintomático. Medio. En el caso del síndrome de apnea del sueño medio, la intervención quirúrgica no está indicada, porque ahora le comentaré la posibilidad que hay de terapéutica. La realidad es que en pacientes graves sí que hay una tendencia, en pacientes que no tienen una tolerancia a la CEPAP, es decir, al aparato de presión, que radica en individualizar combinaciones de intervenciones quirúrgicas, es decir, pacientes que tienen una alteración anatómica definida, es decir, definida por una rotación en el ángulo de la articulación temporomandibular, o por ejemplo pacientes que tengan un paladar blando de implantación baja, o pacientes que tengan una retrognatia, es decir, una posición mentoniana retraída. Hay una serie de combinaciones de técnicas quirúrgicas que pueden individualmente tener ciertos resultados.
No hay una serie de casos suficientemente grande como para que ese tipo de intervenciones de alguna forma sean impuestas en la terapia o indicadas de forma habitual. Lo que sí que es verdad en que el paciente que tiene un síndrome de apnea del sueño moderado, no sintomático o que no tolera tratamiento de ventilación de presión positiva continua, hay una serie de dispositivos que son dispositivos de avance mandibular que lo que consiguen es adelantar la posición mentoniana e impedir que la estenosis o el cierre de la vía respiratoria que se produce sobre todo por gravedad y caída del mentón en una posición normalmente en decúbito supino, es decir, boca arriba, consiguen adelantar el maxilar inferior e impedir que se produzca el colapso, la estenosis o cierre de la vía respiratoria. En este tipo de pacientes lo que sí que se consigue de forma significativa es una disminución del ronquido, atenúa el ronquido de forma cuantitativamente significativa, y no está muy claro el papel que se produce en cuanto a la sintomatología secundaria del síndrome de apnea del sueño, con lo cual sería una indicación secundaria para este tipo de pacientes que en algunos de los casos sí que el problema estético del ronquido lo puede solucionar, pero que no está muy claro el papel que hay con respecto a la sintomatología. Es decir, la indicación clara de estos pacientes es si no hay una tolerancia al aparato de presión, se indica este tipo de aparatos. Pero, por supuesto, no está de ninguna de las formas indicada la intervención quirúrgica. No porque el resultado no está claro. Sí que es verdad que pacientes que tienen una situación estética, anatómica, pues que quieran corregir, en ese sentido sí que pueden optar por esa intervención, pero no con resultados claros a la hora de impedir la apnea del sueño. Es lo que por ahora se conoce. Por supuesto, conforme avance el tiempo, se publicarán resultados de pacientes que ya se han sometido a cierto tipo de combinación de intervenciones quirúrgicas, y lo esperable es que se mejore en ese campo, pero es lo que hay actualmente. Y luego la segunda parte de la cuestión, yo creo que administrativa, Diana, yo creo que podrá contestar bien. Pues lo primero es que no he querido ser de verdad alargarme mucho, porque yo entiendo que son unos temas un poco ásperos para tratar, pero por eso he dicho que se trata de un contrato de gestión de servicio público. Si fuera un contrato de suministro, haríamos eso, compraríamos una serie de CPAP, que además con el volumen que tenemos nos lo dejarían a buen precio, entiendo yo, pero te quedarías sin un soporte que es el que estamos contratando, que es de educación, de instalación, de mantenimiento, de fungibles, de revisiones, de envío de los datos del cumplimiento por parte del paciente. Es decir, lo que estás contratando, digamos, es la asistencia en el domicilio del paciente. En el caso de la CPAP es una prestación un poco diferente porque muchas veces son pacientes jóvenes, autónomos, etcétera, que hacen una vida normal. En otras prestaciones muchas veces es necesario y no hay otra manera de asistirles que en el domicilio. Sigue siendo un contrato de gestión de servicio público, es en el domicilio del paciente, siempre que así sea pedido por parte del paciente, por lo menos son los nuevos pliegos, insistimos en ellos. La empresa puede poner uno local, pero el paciente es quien elige que le vayan a asistir a su casa en términos técnicos, educacionales, sanitarios, etcétera. No estamos comprando el equipo. Y entiendo que habría una pérdida si a un paciente desde SACIL, que no tenemos medios para acudir a los domicilios, le provees del equipo y ahí nos quedamos. No hay capacidad en los servicios de neumología para controlar de ninguna manera esa prestación. Yo soy paciente y entonces Carburos lo único que hace, te lo digo como... Eso será otro problema. Lo único que hace es ir a las casas, te coloca un aparato para mirar las horas que ha funcionado aquel para ver si lo utilizas o no lo utilizas. Cada 3 meses. Sí, cada 2 o 3 meses se van a pasar. Y luego lo único que te dicen es, bueno, está roto, tal, pues tengo una mascarilla y coja unos filtros de estos de esponja, no hace otra cosa. Bueno, hace muchas más cosas que a lo mejor no se ven. Bueno, te digo... Hay aspectos importantes de los chinos que sí hacen como... Con referente a la apnea del sueño. Bien, es que depende también de la circunstancia. Pero, lógicamente... Yo hablo de la CEPAP, soy un... Habla de la CEPAP en su situación, que es una persona autónoma. Estable, autónoma, exactamente. Depende de las circunstancias del enfermo. Y es que el ahorro, tú proponlo, es que es muy importante, porque pueden ir a los centros de salud, pueden medirlo, y es que es un 400%. Es que en esas cifras puede ser un ahorro de 50, de 30 millones. Lo que pasa es que estamos dando por hecho que un paciente con CEPAP no tiene ya la baja de la prestación, que puede darse en 2 meses. Nosotros seguimos facturando por día de asistencia, no por no pagas. Porque eso es un ahorro importante.
Igual te haciendo. Lo que pasa es que entonces el carácter sanitario de la prestación, del contrato de esta prestación, el carácter de gestión o de suministro pierde... No estoy diciendo que se lleve a cabo en las maneras idóneas. Me interesa, pero en la CEPAP igual no, ¿eh? A ver, yo creo que el tratamiento con CEPAP al final es para toda la vida, a no ser, bueno, pues que cambie las condiciones del paciente, que pierda peso, los equipos se estropean, el aparato que dice que es para ver las horas de consumo es para ver que realmente el parámetro prescrito por el facultativo corresponde con el parametrizado en la máquina del CEPAP. Yo creo que al final, o sea, no somos meros proveedores, o suministradores de equipo. Es todo lo que conlleva el servicio y el soporte que se le da al paciente. Es que eso es importante porque el compromiso de las empresas es muy importante porque nos da mucha información a los profesionales y también a los pacientes. Eso sería, yo creo que un tema aparte, ¿no? Una cosa es estudiar. Pero bueno, todas las propuestas son válidas, se los tiene, no te preocupes que donde lo podemos traer. ¿Vale? Más preguntas, más cuestiones de pacientes. Un segundito. Sí. Me gustaría contestar en ese sentido, porque yo la experiencia personal que tengo con el equipo que asiste domiciliariamente, que están ahí, que son Aurelio y su mujer, es de que tienen realmente una percepción, el paciente, de la labor que hacen muy, muy gratificante, en el sentido de que los pacientes, que no tienen por qué, muchas veces cuando llegan a la consulta, siempre habla de lo amables, de lo bien que lo atienden y de la buena prestación de servicio que dan. No, por supuesto, ni mucho menos. Pero en ese sentido, no quiero defender yo solamente a la persona. Sí, pero escúcheme un segundito. Lo único que sí que es verdad que, igual que por ejemplo en su caso, a lo mejor la percepción que tiene usted a la hora del trabajo que se realiza, porque a lo mejor usted está bien adaptado o no, o lo que sea, pues es esa. Sí que es verdad que la labor que se hace a la hora de adaptar a una CEPAP no muchas veces es fácil y no muchas veces se dispone de los medios reales para determinar qué artilugio o qué mascarilla es la más adecuada. Normalmente cuando hay una prestación o cuando se exige una prestación de servicio de 3 meses, que no en todos los sitios se cumple, aquí en Segovia sí que se está cumpliendo de forma tajante. Cuando realmente es un paciente, lo digo porque yo también he tenido experiencia en trabajar en medicina privada con este tipo de patología, cuando el paciente se compra una